¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica a esta hora de la mañana, 8 en punto, para comenzar nuestra revisión de noticias de este día martes 25 de enero. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos listos para estos 30 minutos de informaciones. Comenzamos ya con nuestro resumen de noticias y vamos adelantando algunos de los temas más importantes de esta jornada, con la novedad desde el Senado de la aprobación ya del proyecto de pensión garantizada universal, que quedó prácticamente listo para ser despachado y transformarse en ley. Y lo más importante, de esa manera comenzar con los pagos en febrero, la tercera semana incluso del próximo mes, ya podría comenzar el pago de este beneficio que, recordemos, genera un piso mínimo de 185.000 pesos para el grueso de la población de los jubilados, más de 2 millones de personas beneficiadas, excluyendo solamente al 10% de las personas de mayores ingresos en ese tramo etario. El Senado despachó este proyecto. Vamos a revisar el detalle también de cómo quedó financiado esta iniciativa y algunos reparos que han planteado la oposición sobre esta iniciativa, uno de los últimos grandes proyectos tramitados en el Congreso bajo esta administración del presidente Sebastián Piñera. También vamos a estar revisando detalles de la discusión respecto a la tasa de interés en nuestro país, a la política monetaria fundamentalmente, porque hoy día el Banco Central comienza su reunión de política monetaria. Mañana habrá un anuncio y se espera, se da por descontado, un aumento en la tasa de interés de referencia. Lo que genera más dudas es de cuánto será la magnitud de ese aumento de tasa. Bueno, ayer el grupo de política monetaria, un grupo de economistas que analiza el mercado, que analiza aspectos inflacionarios fundamentalmente para hacer sugerencias en este sentido, recomendaba, en línea con lo que han planteado otros actores de mercado, subir la tasa en 125 puntos base. Y todo esto ocurre además en el contexto de cambios importantes, cuando ya empieza un debate sobre quién va a presidir el Banco Central una vez que Mario Marcel deje oficialmente su puesto este jueves. También vamos a estar analizando las críticas que han planteado el Consejo Minero, que reúne a las grandes empresas mineras en nuestro país, sobre el proyecto de royalty que está discutiéndose en el Senado. Recordemos que esta iniciativa ha ido avanzando. Se originó en la Cámara de Diputados, sigue en trámite en la Cámara Alta, y a pesar de algunas indicaciones que se habían hecho al proyecto para hacerlo más viable desde el punto de vista político, han surgido otras indicaciones que, por el contrario, han ido aumentando las tasas establecidas en esta iniciativa, y es eso lo que está criticando el Consejo Minero. Han hecho una evaluación sobre este proyecto, estiman que podría generar una pérdida de competitividad para nuestro país. Les contaremos más detalles de la crítica que plantean desde el gremio empresarial sobre esta iniciativa. Y por último, estaremos conversando en el día de hoy en nuestra entrevista de Agenda Económica respecto a cómo está cambiando el mercado inmobiliario en un contexto donde se juntan varios factores que hacen mucho más estrecho el acceso a la posibilidad más bien a acceder a una vivienda. Por una parte, problemas de oferta, pero por otro lado también a nivel de créditos hipotecarios hay una restricción mayor también, asociada fundamentalmente a las condiciones que están estableciendo las instituciones financieras para poder acceder a este instrumento de largo plazo, con plazos más cortos, con aumentos en los pies que se exigen precisamente para poder acceder a un crédito. Está mucho más complejo desde el punto de vista de los consumidores poder acceder a estos instrumentos. Vamos a estar conversando sobre un estudio que analizó precisamente cómo se está comportando este mercado en los últimos meses. Por último, revisemos detalles de los mercados a nivel internacional, porque ayer les contábamos, las bolsas habían comenzado la jornada con pérdidas bien importantes. Bueno, fue un lunes negro para las bolsas a nivel global, también lo fue acá en Chile para el IPSA, pero hoy día hay recuperación en algunas bolsas, sobre todo en Europa. Revisemos qué es lo que está ocurriendo más bien a esta hora de la mañana en las bolsas europeas, con un alza del índice paneuropeo subiendo 1,16% el Eurostoxx, Londres subiendo 1,05% a esta hora de la mañana, el DAX alemán también sube en esa misma línea, el Nikkei más temprano, eso sí, caía con fuerza 1,66%. Fundamentalmente, lo que está moviendo a los mercados por estas jornadas tiene que ver con el conflicto, sobre todo en Europa. Tiene que ver con el conflicto que se está generando en la frontera entre Rusia y Ucrania. Los riesgos de que se genere algún conflicto armado, de que se concrete efectivamente la amenaza que ha planteado Rusia, de invadir Ucrania, bueno, es lo que está generando más temores, fundamentalmente porque ha habido algún tipo de despliegue de los aliados ucranianos
en ese suelo, lo que va aumentando la tensión y por supuesto la posibilidad de que se concrete algún tipo de enfrentamiento. Por otra parte, acá en Chile hubo un retroceso fuerte del IPSA que cayó 3,05% el día de ayer. El índice general de acciones cayó 2,85%. El dólar subió también, llegó hasta 801 pesos el día de ayer, en línea con lo que había ocurrido también en los mercados internacionales. Bien, partimos revisando detalles entonces de la aprobación de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que en el Senado recibió el visto bueno de la Cámara Alta para poder ser enviado ahora al último trámite. En la Cámara de Diputados tendrán que revisar las modificaciones y despachar probablemente esta iniciativa dentro de esta semana. Si eso ocurre, el pago comenzaría en febrero para esta nueva herramienta de previsión en nuestro país. Los detalles los revisamos en la siguiente nota. 37 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en general y en particular. Era el deseo del gobierno hace semanas y al fin llegó. El Senado aprobó la pensión garantizada universal. Con esto pasará a su último trámite en el Congreso Nacional después de una votación unánime de los senadores. Es una muestra de que quienes estamos en política logramos buenos resultados cuando nos ponemos de acuerdo, no poniendo atención al cálculo político pequeño, sino que mirando y escuchando al país. Esta instancia destacar con especial relevancia al ministro del Trabajo, que de alguna manera asumió esta tarea no hace mucho tiempo con la urgencia, con la necesidad, con el mandato de generar acuerdos en esta materia. Señores del Ejecutivo, si necesitan tiempo para reflexionar, podemos perfectamente suspender por 5 minutos. Y vamos a suspender por 5 minutos. Suspensión que dejó en evidencia las diferencias cuando de extender la PGU a los beneficiarios de las pensiones de reparación se trataba, punto sobre la mesa que terminó por aceptar la idea del gobierno complementar esas pensiones para que lleguen al monto de la PGU. Asegurarles también a las personas que están con ley de reparación de que no van a tener un beneficio menor a 185.000 pesos. Aunque sea una pequeña diferencia la que van a recibir estas familias, y por eso creemos que se deben reunir los 22 votos, pero la verdad que esto no es serio de parte del gobierno ni es serio de parte de los parlamentarios del Frente. Me parece algo injusto el tono que se ha usado hacia las bancadas hoy del oficialismo de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópolis. Camino final complejo de la pensión garantizada universal y también de su financiamiento, que más temprano pasaron la prueba en la Comisión de Hacienda, instancia que aprobó el impuesto a los llamados bienes de lujo como una de las vías para pagar el beneficio. Gravar a estos 4 bienes que se han denominado bienes de lujo, además por el monto sobre el cual se va a gravar: los helicópteros, los aviones, los yates y los vehículos sobre 40 millones de pesos de avalúo. En el caso de helicópteros, aviones y yates, con un valor de aproximadamente $100.000, vale decir, todos aquellos bienes de esa calificación que tengan un valor superior a aquello, van a pagar un impuesto adicional. Después de este extenso trámite en el Senado, la pensión garantizada universal tendrá que votarse en la Cámara de Diputados el próximo miércoles y si se aprueba, el texto quedaría listo para hacer ley, calendario que permitiría al gobierno pagar la PGU en febrero. 8:08. Vamos a ir a otro tema. Hoy día comenzó la reunión en la que el Banco Central, el Consejo del Banco, va a definir si es que aumenta la tasa, eso se da por descontado, y cuánto aumenta la tasa de interés en un momento en que estamos en un ciclo de alta inflación. Recordemos que el 2021 cerramos con un 7,2%, muy lejos de la meta que se establece el Banco Central en torno a un 3%, pero lo hará además con un contexto bien particular desde el punto de vista institucional también, cuando Mario Marcel va a dejar ya el instituto emisor. Detalles de las recomendaciones también que han hecho otros actores del mercado es lo que vamos a ver en la siguiente nota. No ha sido fácil contener el desborde inflacionario que vive nuestro país. 2021 cerró con un IPC empinado a 7,2% y con bajas proyecciones de crecimiento el escenario se muestra poco optimista. Tomando todo esto en cuenta, el Grupo de Política Monetaria recomendó subir la tasa de interés en 125 puntos base, llevándola a 5,25% en la próxima reunión.
hubo mucha política fiscal expansiva y los retiros también todavía están generando niveles de liquidez extrema en el sistema financiero. Esta es una preocupación que la política monetaria tiene que tener en cuenta acá para más adelante. La decisión responde, entre otras cosas, al sobrecalentamiento que presenta nuestra economía, ya que la cadena de suministros a nivel externo todavía no se normaliza, lo que genera presiones en los precios a nivel local. Por lo mismo, explican los académicos, es necesario tener una política monetaria contractiva, al menos hasta que nos acerquemos al rango meta. La verdad que tenemos inflación por todos lados. Es cierto que hay inflación interna e inflación externa. Y que además el compromiso del Banco Central es con la inflación total, ¿no? Entonces no importa mucho de dónde venga, pero hay que contenerla. La recomendación no fue de mayoría, pero va en línea con lo conocido en la encuesta de operadores financieros de enero, que proyectó una TPM de 5,25% en la próxima reunión, y es un poco más alta que lo estimado en la encuesta de expectativas económicas, que solo consideró un alza de 100 puntos base. El proceso de alza de tasas en algún momento está próximo a terminar, en realidad. Entonces, ese mensaje de 100 puntos base versus 125 ayuda a dar un poco esa señal, pero no significa que ha terminado el ciclo de alzas de tasas. Uno de los puntos de más preocupación para los académicos es que por primera vez desde que se comenzaron a sondear las expectativas económicas, las proyecciones de inflación sobrepasan el 3%, que es el objetivo del central. En 12 meses se estima el mercado estaría en 4,7% y a 23 meses bajaría a 3,7%. Aún así, si no existieran medidas de mitigación en precios como el transporte público o las tarifas eléctricas, el costo de la vida podría ser aún mayor. Nunca la expectativa de 24 meses plazo había estado sobre el centro del rango meta de 3%, si uno mira la encuesta de los últimos 10 años de expectativa. Entonces, bueno, actuemos rápido y entre antes hagamos la pega, ¿cierto? Bueno, antes podemos empezar a retroceder si es que hay espacio para hacerlo. Debido al escenario actual, algunos miembros del grupo sostienen que deberíamos llegar a una tasa de 6,5% en los próximos meses. Mientras antes ocurra, más rápido comenzará a hacer efecto para reducir la inflación. Bueno, les contábamos que todo este proceso de revisión de tasas y lo que resuelva el Consejo del Banco el día de mañana está con un telón de fondo más importante también, que tiene que ver con los cambios internos. Mario Marcel deja la presidencia este jueves, de hecho no participa de la decisión de política monetaria de esta semana para evitar algún tipo de conflicto de interés con su futuro cargo, pero esto obliga además a pensar en quién asumirá el rol como futuro presidente de esta entidad. Y es ahí donde ya se están moviendo las piezas para generar algunos nombramientos, digamos, ad hoc a las distintas posiciones políticas. Por ejemplo, desde Chile Vamos han insistido en que Rosana Acosta sería un muy buen nombre para presidir el próximo ciclo del Banco Central. Ahí estamos viendo en pantalla precisamente a la consejera, que sonaba como una carta fuerte, ya ha sonado en realidad 2 veces como una carta fuerte para presidir el Instituto Emisor. En el momento en que fue nombrado Mario Marcel era una apuesta, hubiera sido la primera mujer en asumir el cargo, finalmente eso no ocurrió y en octubre pasado recordemos que el presidente Sebastián Piñera renovó a Marcel en el cargo por otro periodo, dejando en el camino nuevamente a Rosana Acosta. Quizás sea esta, la tercera opción, sea la vencida finalmente para la ex investigadora de Libertad y Desarrollo y cercana, como decíamos, a Chile Vamos, donde ya han planteado su nombre. El senador Coloma, el senador García Ruminot han insistido en que sería una buena carta para encabezar el próximo ciclo. Pero Pablo García, quien ven en pantalla, también aparece como una carta posible para encabezar el Banco Central en reemplazo de Mario Marcel. Cercano al PPD, su nombre ya ha sido puesto sobre la mesa también como una posibilidad. ¿Quién decidirá esto? Bueno, efectivamente será el presidente Sebastián Piñera quien tendrá y tiene la potestad para nombrar al nuevo presidente del Banco Central para que cumpla con el periodo que le restaba a Mario Marcel en ese cargo. De todas maneras, viene otra decisión relevante, la del nuevo consejero que reemplace a Mario Marcel en el cupo que deje vacante. Y ese punto es probablemente el que tendrá que negociar el presidente Sebastián Piñera. Como él mismo reconoció, estaba en conversaciones ya con el presidente electo Gabriel Boric para que sea un nombre quizás de consenso. En el Frente Amplio, por ejemplo,
ejemplo, han planteado la posibilidad de que llegue Claudia Sangüesa a ese rol. Por otra parte, otros sugieren a Andrea Repeto como una carta para ocupar el cargo y el plazo que le quedaba a Mario Marcel como consejero del banco. Recordemos que ya fue nominado Luis Felipe Céspedes como reemplazo para Joaquín Vial, quien termina su periodo en el cargo en la segunda semana del mes de febrero. Bien, 8:15 minutos. Vamos a ir a otro tema. Está en discusión el proyecto de royalty minero en el Senado. Recordarán ustedes que este trámite comenzó en la Cámara de Diputados. Se establece una tasa que, de ser efectiva, dicen desde el sector, podría gravar hasta el 80% de los tramos más altos establecidos en esa iniciativa. En el Senado este proyecto se ha ido morigerando en su efecto, sobre todo desde el punto de vista tributario, tratando de reducir la tasa efectiva que tendrían que pagar las mineras para no afectar la competitividad. Pero bueno, ese proyecto y la discusión ha tenido algunos cambios también en una votación que se postergó nuevamente en la Comisión de Minería y Energía. Sin embargo, las senadoras Isabel Allende y Yasna Proboste pusieron o plantearon más bien una indicación que plantea que la carga tributaria pasaría de un 40 al 60% de las ventas, perdón, de las utilidades que tenga este sector. Y es ese punto el que ha generado preocupación en las grandes empresas mineras, reacias por supuesto a este proyecto desde hace largo tiempo, pero aseguran que esta iniciativa con ese calibre de impuestos podría generar una pérdida de competitividad importante para el sector. De hecho, aseguran que el 10% de la producción actual se vería en riesgo en caso de aprobar esta iniciativa. La razón, fundamentalmente, que la industria perdería competitividad frente a otros mercados rivales como Perú, Australia o Canadá, según la estimación que ha hecho el Consejo Minero. Según explican desde el gremio, que recordemos reúne a las grandes empresas que están operando acá en Chile, estas propuestas plantean la creación además no solo de un royalty sobre las utilidades, sino también un royalty que se aplicaría a las ventas y que iría entre un 2 a un 5%. Es la suma precisamente de esos dos gravámenes que están generando un impuesto sobre dos aspectos distintos en la cadena financiera de los proyectos, lo que podría generar esta pérdida de competitividad para el sector. Recordemos además que el gobierno entrante trae un proyecto que busca generar cambios también sobre esta materia. Gabriel Boric, el presidente electo, en Tolerancia Cero el domingo planteaba que era necesario abordar este asunto en el primer año, considerando que en 2023 vencen la invariabilidad de los contratos negociados a comienzos de la década pasada en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. 8:17, momento de una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica, 8:20 minutos, para analizar lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario, donde, como comentábamos al comienzo del programa, hay cambios bien importantes que están modificando sobre todo las posibilidades de acceso a la compra de una vivienda. Un estudio publicado por Enlace Inmobiliario revela, por ejemplo, que la preaprobación de créditos hipotecarios ha caído con fuerza en el último trimestre de 2021, más de la mitad respecto al mismo periodo del año anterior. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el director ejecutivo de enlaceinmobiliario.cl, Sergio Barrios. Gracias por conversar con nosotros, Sergio, muy amable. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Sergio, bueno, este dato es bien interesante porque muestra finalmente cómo se está comportando el acceso al crédito, fundamentalmente para estas inversiones de largo plazo. ¿Qué es lo que nos muestra este dato en particular en un trámite que es bien relevante para poder acceder a un crédito hipotecario, que es la preaprobación? Exactamente, mira, en nuestro portal Enlace Inmobiliario, el usuario, la gente puede ingresar y solicitar preaprobaciones de crédito asociado a propiedades particulares. Esto nos permite ir monitoreando la cantidad de solicitudes que se generan mensualmente y desde ahí ir comparando mes a mes la evolución de esta. Uh-huh. Lo que hemos medido este último periodo, este último trimestre, el último trimestre del año pasado, es que las solicitudes, como tú dices, han caído en más de la mitad. O sea, el último trimestre del año 2020 tuvimos más de 6.000 solicitudes de preaprobación y este último trimestre no alcanzamos a las 3.000. Y nosotros vemos que eso está muy influenciado por
por el hecho de la incertidumbre que ha existido, especialmente el segundo semestre del año pasado, efectivamente, que tiene que ver con la situación política, la situación social, el COVID, la proyección de la inflación, y obviamente la gente se ha restado o ha decidido aplazar la solicitud de su preaprobación de crédito para avanzar en su proceso de compra. Sergio, ¿eso refleja quizás que la gente hoy día tiene menos expectativas, menos esperanzas de poder efectivamente acceder a un crédito hipotecario? Exactamente, o sea, esto tiene que ver con un concepto que nosotros lo llamamos la autoexclusión. ¿Para qué voy a solicitar un crédito? ¿Para qué voy a embarcarme en un proceso de financiamiento si sé que no me van a dar? En las noticias, en la prensa, en general las comunicaciones, se informa que está cada vez más complicado acceder al financiamiento, las tasas se han multiplicado por 2 en los últimos 12 meses, los bancos están mucho más restrictivos a la hora de evaluar, entonces, y es una realidad, por lo tanto, me bajo del carro y decido aplazar, esperar a que mejoren las condiciones y por ende la cantidad de solicitudes ha bajado de manera significativa. Sí, claro. ¿Y esto tiene que ver también con que los bancos están rechazando más créditos, Sergio? Mira, de manera sorprendente, la información que nosotros tenemos es que la tasa de rechazo ha aumentado, pero de manera leve. Y esto tiene que ver quizás con que esta autoexclusión hace que la gente que tiene efectivamente mayor probabilidad de ser rechazado no se embarque en el proceso de solicitud, y la gente que queda es la que efectivamente tiene una mayor probabilidad y por ende la tasa de rechazo se mantiene un poco con un alza leve, pero se mantiene de manera bastante estable en relación a lo que venía sucediendo. Sí. ¿Y qué es lo que está cambiando en términos de criterios para poder recibir una preaprobación de crédito? ¿Cómo se están comportando en definitiva los bancos con los parámetros que usan para poder seleccionar a determinados clientes o no, Sergio? Sí, normalmente los parámetros que manejan los bancos tienen que ver con temas que tienen que ver, por ejemplo, el plazo. Yo te presto máximo a 15 a 20 años plazo. Hace un año te prestaban a 30. ¿Y eso qué significa? Que la plata que pide la persona tiene que ser pagada en un menor periodo y por ende el dividendo es mayor. Claro. Para que, si el dividendo es mayor, mi sueldo mensual tiene que ser mayor. Y por ende, es difícil que se dé esa combinación, queda rechazado. Entonces tenemos parámetros como eso, bueno, el aumento de la tasa, tenemos la antigüedad laboral, que se está exigiendo mínimo 12 hasta 24 meses en algunos casos, cuando las personas tienen contrato a honorarios, por ejemplo. Sí. Son en verdad, cada institución financiera maneja sus distintas variables, son muchísimas, que tienen que ver con la antigüedad laboral, el patrimonio, los activos, los pasivos, y bueno, y todo eso es una juguera que al final determina que las personas terminen siendo aprobadas o rechazadas. Sí, claro. Sergio, lo interesante es que ustedes en Enlace Inmobiliario tienen el acceso, digamos, hacen el link entre, por una parte, la oferta de las viviendas, ¿no?, de departamentos o casas, y por otra parte, con el acceso a créditos también. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo y las proyecciones que se pueden hacer para el mercado inmobiliario acá en Chile, pensando en lo que venga ya no solo en 2022 o 2023, porque se está viendo un menor dinamismo efectivamente, y eso también está asociado a procesos de distinta índole, pero no sabemos cuánto van a durar en definitiva esos procesos tampoco y esa incertidumbre. Sí, a ver, claramente el nivel de incertidumbre ha bajado. Nosotros a partir de noviembre, diciembre, hemos visto una estabilización, o sea, una disminución de la caída del interés por financiamiento, lo que habla mucho bueno, y hoy día lo podemos verificar, que el saber que quién va a ser el presidente de Chile, el darse cuenta que estamos aprendiendo a convivir cada vez mejor con el coronavirus, el hecho de saber que el Banco Central está actuando de manera súper razonable en relación al control de la inflación, a pesar de que eso nos pegue un poco en el crecimiento, son elementos que hacen que si bien son bien técnicos, la comunicación, lo que se transmite a través de los medios de comunicación, es mayor tranquilidad, y por ende la gente está volviendo
o parando un poco ese rechazo automático o esa autoexclusión casi automática que uno tenía al momento de evaluar una solicitud de crédito hipotecario. Sí. Es más, mira, nosotros hicimos una encuesta el mes pasado y le preguntamos a la gente si quería adquirir, a los cotizantes en el enlace inmobiliario, cuál era su interés de adquirir una propiedad durante este 2022. Ajá. Y 6 cada 10 personas dijeron que querían adquirir una propiedad. Y de ese 60%, el 39% dijo que la quería adquirir antes de julio de este año. Lo que indica es que efectivamente hay una masa importante de personas que quiere acceder a un crédito para comprar una propiedad, y eso habla de que hay una tendencia a mejorar esta situación por desinterés o desincentivo del financiamiento, lo cual es una buena noticia. Sí, de todas maneras. Está todavía incierto el panorama, pero hay un cierto dinamismo de fondo, digamos, y probablemente asociado también a cierto déficit de viviendas a nivel nacional que se empieza a reflejar también en estos números. Sergio, gracias por conversar con nosotros sobre este estudio, muy amable. Muchas gracias a ti. Saludos. Estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. 8:28 viene Jacinta Molina, Conexión Global con las noticias internacionales. Que tengan un buen día.